Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre la prosperidad. Sí, la prosperidad generalmente uno la asocia con todo lo que tiene que ver con riquezas materiales, pero este concepto es mucho más amplio, ya que la verdadera prosperidad cubre todas las áreas de la vida. No se puede ser realmente próspero si tiene posesiones materiales, pero es pobre en salud emocional, o si goza de salud física, pero su salud espiritual es raquítica. Dios mismo, cuando habla de hacernos personas prósperas, está pensando en este concepto de cubrir todas las áreas de nuestra vida. Él dice allí en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esto habla de ser una persona próspera. O como dice el Salmo 1, allí en los primeros versículos, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae». Y fíjese cómo termina, «y todo lo que hace prosperará». Qué concepto más hermoso y amplio que tiene Dios cuando habla de una persona próspera. Esta palabra es una palabra latina que significa favorable o literalmente de acuerdo con lo esperado. Podemos decir que la prosperidad es esa condición exitosa y floreciente en la que una persona tiene todo lo que necesita y cuenta con la capacidad de disfrutar de sus posesiones. Pero puede ser que una persona que no tiene posesiones sea una persona próspera, claro que sí, porque cuenta con todos los recursos internos suficientes, necesarios, para poder enfrentar cualquier situación y sobreponerse y confiar en el Señor. Esta era la situación de Pablo cuando él dice en el libro de Filipenses, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Dice, he aprendido a tener abundancia y a pasar por necesidades, por escasez. Sin embargo, él puede decir, soy una persona próspera. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también puede darse lo contrario, que una persona sea próspera en bienes materiales, sin embargo sea muy pobre en lo que es como persona. De tal manera que podemos decir que esa persona no es próspera, porque solamente tiene riquezas. Cuando en una oportunidad hace muchos años el pastor Truett fue a cenar a la casa de un hombre muy pudiente de Dallas, Texas, en Estados Unidos. Después de la cena, el anfitrión lo llevó a un lugar donde desde allí se podía ver todo el área que rodeaba su mansión. Él señaló los pozos petroleros que se alzaban en el horizonte del paisaje y con orgullo declaró, «Hace 25 años no tenía nada. Ahora todo lo que su mirada alcanza a ver me pertenece», decía este hombre rico. Al girar la vista hacia el otro lado donde se encontraban extensos campos de trigo, dijo, «Eso también es mío». Luego señaló hacia el oeste donde había gran cantidad de manada de ganados y una vez más presumió, «Todo eso también me pertenece». Miraron más lejos donde había un hermoso bosque y exclamó lleno de orgullo, «Eso que ve allá también es todo mío». Luego hizo una pausa esperando que el pastor Truett lo felicitara por su gran éxito, pero él solamente colocó una mano en el hombro de este millonario, señaló hacia el cielo con la otra mano y preguntó, «¿Cuánto tiene usted allá arriba?».
Claro, este hombre solamente contaba con prosperidad material. Recordemos entonces que la prosperidad cubre todas las áreas de la vida, no solamente la material. Sin embargo, el Hijo de Dios hoy en día enfrenta por lo menos dos peligros en los cuales puede desvirtuarse este concepto de prosperidad y solamente enfocarse en las riquezas materiales. El primer peligro es justamente el materialismo. El materialismo es ese sistema de valores cuya prioridad es obtener el bienestar material. Ese bienestar material es personal, egoísta, que va en detrimento de los valores espirituales. Cuando hablamos del materialismo, estamos hablando de esa preocupación humana de satisfacer las necesidades y los deseos materiales. Cuando hablamos del materialismo, debemos pensar en ese sistema filosófico que incluye la creencia de que no existe nada que sea inmaterial, y dice que sólo la materia y sus movimientos es lo que vale. Los estudiosos hablan del materialismo dialéctico o marxista, refiriéndose a esa filosofía política que se basa en el ateísmo puro, que supone que dos ideologías en conflicto, clases, se mueven hacia una resolución y finalmente producen una sociedad sin diferencia de clases sociales. Pero también está el materialismo no marxista. Se utiliza este término para todas las formas de materialismo, es decir, el ateísmo que no es marxista. Mire, independiente de estos conceptos, la Biblia habla del materialismo y lo define así. 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia de una manera clara dice, esto es materialismo, el amor al dinero. Pero dijimos que el materialismo es uno de los peligros que corre constantemente el Hijo de Dios, pensando que una persona próspera es una persona que posee gran cantidad de cosas, de bienes. Pero por otro lado, el otro gran peligro que enfrenta el Hijo de Dios es una enseñanza equivocada en cuanto al concepto de la prosperidad. Hoy en día se denomina la teología de la prosperidad. En esta teología se enseña que todos los creyentes deben ser personas que están bien, que son saludables, que tienen dinero y que nunca padecen necesidad. Quizás usted vio por la televisión o por diferentes programas radiales y aún en distintas iglesias y movimientos donde se pregona y se predica la teología de la prosperidad. Esto es muy peligroso porque está basada en la premisa falsa de que la fe en Dios hace que los creyentes puedan desear y reclamar lo que deseen. Representa un principio falso fundamentado en el materialismo funcional. Supone falsamente que así es como deben ser las cosas, pero provoca una gran culpabilidad y una condenación en aquellos que no obtienen riquezas o salud abundante. Y generalmente se dice, esto te pasó porque no tuviste la fe suficiente. Mire, esto genera grandes problemas en la vida del creyente que intenta agradar a Dios, pensando que Dios le ha prometido una prosperidad material. Por eso, en 1 Timoteo 6, del 3 al 9, la palabra es muy clara cuando dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Dice la Escritura que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y dice el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjese, la Escritura es tan clara al referirse a la prosperidad material. Entonces, el creyente va a enfrentar y luchar con dos conceptos equivocados al hablar sobre la prosperidad. Primero, hablamos de la confusión que genera el pensar que solamente la Biblia habla de prosperidad refiriéndose a las riquezas materiales. Y por eso vienen las enseñanzas equivocadas al hablar sobre la prosperidad. Pero después también hablamos sobre el otro peligro que es el materialismo, es decir, no importa si la persona
tiene abundancia, tiene riquezas o es pobre, es un problema del corazón, del amor al dinero, que va generando una vida materialista que solo piensa en lo que puede ganar y lo que puede aumentar en sus bienes materiales. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a las posesiones materiales? Mire, en la Biblia se menciona más de 2000 veces el asunto de las posesiones materiales. Se cita 7 veces más que el tema de la oración. De por sí, entonces, es un tema sumamente importante. Podemos decir que las posesiones materiales se originan en Dios y su fin principal es glorificar a Dios. Las posesiones materiales son un regalo de Dios, cuyo propósito es que la gente las disfrute. Sin embargo, pueden convertirse en una de las mayores razones por que las personas se alejan de Dios. Una de las evidencias de una vida que ha sido redimida por el Señor es la renovación de la mayordomía de sus recursos materiales. Las Escrituras enseñan que las riquezas materiales están íntimamente ligadas a los asuntos espirituales. Observe algunos versículos. Gálatas 6, 9 y 10 dice: «No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe». Acá vemos cómo la Escritura muestra una relación entre las riquezas materiales y los asuntos espirituales. El proverbista allí en el capítulo 30, versículo 8 dice: «Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí». Y luego dice: «No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga ¿quién es Dios?, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios». Cómo están íntimamente ligadas las dos cosas. Pero me gustaría que nos concentremos en este programa, en estos minutos, en relación con el tema del materialismo, para que podamos examinar nuestros corazones y si necesitamos hacer ciertos cambios y ubicar los bienes materiales en su lugar, entonces vamos a ser verdaderamente prósperos desde el punto de vista de Dios. Analicemos cómo es el materialista, qué piensa el materialista. Quizás una porción bíblica para entender esto es la que está en Lucas 12, 16 al 20. Allí encontramos una parábola donde el Señor habla de un rico que había producido mucho. Pero este hombre tenía un pensamiento interior muy particular. Dice que pensaba lo siguiente: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, esto es mirar una persona que piensa de una manera materialista. Es una persona en realidad esclava de sus posesiones. Mire, si nuestras posesiones nos poseen, entonces somos esclavos. Esto es una forma de vivir materialista. Pero al mismo tiempo, no solo el materialista es una persona que es esclava de sus posesiones, sino que es una persona que no tiene contentamiento. Es decir, no puede disfrutar un poco lo que tiene. Si tiene, siempre quiere más. Y nunca alcanza para sus apetitos, para sus deseos, porque no tiene contentamiento, no tiene un corazón agradecido. Es una persona que su vida gira y su valor gira en base a lo que tiene. Entonces, ¿cómo piensa una persona materialista? De una manera esclavizante, sin contentamiento, de una manera avara, ya que necesita siempre tener más, en vez de poder compartir, disfrutar, dar, generar otros negocios, para que otros sean beneficiados. No, el materialista solo piensa en él. Entonces, es esclavo de sus posesiones, no tiene contentamiento, es una persona avara, pero además de eso es una persona impaciente, ya que el materialista no puede esperar para mañana algo, quiere tenerlo hoy, es presa de sus deseos. Si pudiéramos describir con algunas otras palabras, sin desarrollar los conceptos, podríamos decir que es una persona impaciente, insatisfecha, sin gratitud, indisciplinada, desconsiderada, en definitiva, con un corazón totalmente egoísta. Al pensar en un creyente, en un hijo de Dios con un corazón materialista y un pensamiento materialista,
Se me viene a la memoria el sobrino de Abraham, me estoy refiriendo a Lot. Lot eligió en base a lo que sus ojos veían, a lo que él deseaba, un hombre con un corazón materialista. Pero qué diferente es la perspectiva de una persona que tiene un corazón materialista con aquel que tiene la perspectiva de Dios. Vamos a mencionar algunas de esas características de la perspectiva del corazón materialista para que nos podamos identificar o para que podamos evitar este tipo de corazón. Bueno, el corazón materialista tiene una perspectiva que es injusta, ya que, como habíamos visto, tiene la tendencia a pensar solamente en él. Por eso en Levítico 19:13, cuando Dios da ciertas leyes, dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es que la perspectiva del materialista es una perspectiva injusta. Cuanto más puedo demorar, cuanto más puedo oprimir, engañar, robar a la otra persona, entonces consigo más para mí. Además de injusta, la perspectiva del materialista es engañosa, ya que, como dice Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Es decir, el materialista siempre está buscando cómo sacar ventaja, cómo engañar, cómo mentir a la otra persona para su propio beneficio. Además, el corazón materialista no solo que es injusto, es engañoso, sino que también es obsesivo, ya que nunca hay un final para su codicia, para sus deseos. Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces, el corazón del materialista es un corazón obsesivo, solo piensa en el dinero. El corazón materialista es un corazón enfocado en lo momentáneo, en lo pasajero. Por eso el Señor Jesús allí en el Sermón del Monte dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mire, el corazón materialista solo piensa en el hoy, en el hoy, en el hoy, en las cosas instantáneas, momentáneas, pero no piensa en lo eterno. El corazón materialista, además, es un corazón que solo desea poseer cosas y ostentar las cosas. Cree que es el dueño de las cosas. Claro, como el necio de la parábola, pensaba que él poseía las riquezas, los graneros, la abundancia, y que podía decirle a su alma que estuviera tranquila para todos los años hacia adelante. Sin embargo, la realidad es que ninguna persona es dueña de lo que tiene. Dios nos hace administradores, mayordomos, y un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Él de cada cosa que Él nos dio, aún de nuestra salud. En cambio, el corazón materialista piensa que es el dueño de las cosas, que posee las cosas y que las quiere ostentar a esas cosas. Además, el corazón materialista tiene una perspectiva muy destructiva, porque por más que acapare todas las riquezas del mundo y consuma su vida detrás de las riquezas, la voz de Dios se hace presente diciendo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Además de esto, el corazón materialista tiene una perspectiva equivocada, porque tiene un corazón egoísta, un corazón egocéntrico, un corazón lleno de avaricia. Y quiero decirle que la única manera de experimentar libertad de la esclavitud del materialismo es tomar todo lo que poseemos con las manos abiertas. De esa manera Dios podrá añadir lo que desee para que lo administremos, y de la misma manera podrá quitar lo que Él considere dañino o que va en perjuicio de nuestra salud. Una vez que comenzamos a cerrar nuestras manos, obstruimos la puerta a la libertad y caemos en esclavitud, porque las posesiones son las que nos controlan y rigen nuestras vidas. Me llama la atención allí en Hechos 4:32, cuando comienza la iglesia, como la multitud, dice, de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, había un desprendimiento, una falta de egoísmo, una falta de avaricia, porque tenían la perspectiva de Dios, una perspectiva compasiva, una perspectiva de contentamiento, de caridad, en definitiva, una perspectiva de que
nada nos pertenece, que simplemente somos mayordomos de las cosas que tenemos. Pero ¿cuál es la raíz del problema en la cual generalmente tenemos una tendencia a tener un corazón materialista? Bueno, es una creencia falsa, es una forma de pensar equivocada. Pensamos que vamos a estar seguros y vamos a tener un sentido de significado en la vida cuando hayamos acumulado suficientes posesiones materiales y hayamos logrado suficiente poder y prestigio como para sentirnos realmente prósperos. Sin embargo, la forma de pensar correcta es: mi seguridad y el significado en la vida se encuentra en depender de Cristo para que Él supla todas mis necesidades, sin importar lo que posea o no, y en conocer sus propósitos para mi vida. Si el mismo Señor dice allí en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el mismo apóstol Pablo en Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso una forma correcta de pensar quita de nuestro corazón la tendencia materialista. Por eso en estos minutos que nos quedan podríamos pensar en cómo luchar contra el materialismo en un mundo materialista. Hay varias sugerencias prácticas para tener en cuenta, para evitar caer en ese corazón materialista. Sí, como hijos de Dios podemos estar inmersos en esto, pero ¿cómo luchar? Bueno, en primer lugar, viviendo centrados en los propósitos eternos de Dios. Recuerde lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo allí en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, es decir, vivir centrados en los propósitos eternos de Dios. No somos de este mundo, aunque debemos transitar este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero en segundo lugar, necesitamos evitar caer en la esclavitud de las deudas improductivas. ¿A qué llamamos deudas improductivas? Aquellas cosas cuyo valor se desprecia con rapidez. Necesitamos entender lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Además de esto, necesitamos, si queremos evitar un corazón materialista, reconocer que Dios es el dueño de las cosas y que nosotros somos simplemente administradores. Él es el dueño y tiene el control real y total sobre todas las cosas. Por eso, un hermoso versículo allí en 1 Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjese, un reconocimiento a Dios como el dueño de las cosas, y nosotros simplemente sus mayordomos. Pero para evitar tener un corazón materialista, es necesario también tener contentamiento en nuestra vida, aprender a contentarnos en la abundancia o en la escasez. Y hablamos de contentamiento, de aquella fuerza necesaria interna para enfrentar cualquier situación. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto es contentamiento. Para evitar tener un corazón materialista es necesario también evitar sacar ventajas de aquellas personas que por ahí entienden menos de algún negocio que nosotros. No aprovecharnos económicamente de los demás. Y el salmista dice en el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Además, para evitar tener un corazón materialista, necesitamos utilizar las posesiones materiales para hacer avanzar la obra de Dios. Dar a la obra de Dios. Hay tantos ministerios que están predicando la palabra de Dios. Hay iglesias locales que llevan el mensaje de Dios, que enseñan la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces, los recursos que tenemos también tienen que ser para que la obra de Dios avance.
no para hacer un trueque con Dios. Si yo le doy 100, Él me da 1000. No. El concepto es, de lo que Dios me da, aprendo a dar para la obra de Dios, a fin de que muchos conozcan a Cristo, a fin de que personas sean ganadas con el Evangelio. Y algo más, para no tener un corazón materialista, sino utilizar los recursos que Dios nos da, es aprender a suplir las necesidades de otros. Siempre va a haber personas necesitadas. Y a veces uno mira y dice, pero yo también tengo necesidades. Sí, pero hay personas que tienen más necesidades. Y el principio es aprender a dar cual la viuda, con un corazón correcto, con una disposición de honrar a Dios. Por eso, la gran pregunta es, ¿queremos ser hijos de Dios prósperos? Necesitamos luchar en nuestras mentes y en nuestros corazones con el enemigo del materialismo, ya que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y para ello necesitamos darnos cuenta que todo es de Dios, que Él es el dueño de todas las cosas, y que Él nos presta, nos da, para que nosotros administremos. Por eso, ¿cómo cumplir el plan de Dios? Necesitamos aprender a confiar en Él. En primer lugar, a agradecerle por lo que Él nos ha dado. Sí, Él nos ha dado grandes cosas. ¿Qué cosas? Para ser prósperos. En primer lugar, la salvación. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, de tal manera que podemos decir, así no tengamos ni una vivienda, ni un sueldo, ni un trabajo fijo, tenemos la misma persona de Cristo viviendo en nuestras vidas, y es una riqueza incalculable. Pero además de esto, aprendamos a agradecer a Dios por cada cosa que Él nos da, y además a confiar en el Señor como nuestro proveedor, a mantener la perspectiva correcta, divina, respecto a las posesiones materiales, a buscar la provisión de Dios en cada una y todas las circunstancias de la vida. Necesitamos aprender a confiar en el Señor y no en lo que uno posee. Necesitamos aprender a honrar a Dios con lo que Él nos ha dado, a invertir haciendo tesoros en los cielos y no acá solamente en la tierra, a administrar bien lo que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, porque un día vamos a tener que dar cuenta. Entonces, queremos ser personas prósperas, necesitamos entender el concepto de la prosperidad de una manera mucho más amplia, ya que solamente el Hijo de Dios, que vive buscando la voluntad de Dios, que vive cumpliendo los principios de la palabra de Dios, puede ser una persona próspera. Tenga o no riquezas materiales, puede decir las mismas palabras que Dios le dice a Moisés, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, prosperidad, el que nos salgan bien las cosas, el que vivamos una vida en disfrute, no depende de las posesiones materiales, sino de una vida que es obediente a la voz de Dios. Y si usted que nos está escuchando ha sido enseñado de una manera equivocada y ha estado en búsqueda de Dios solamente por los panes y los peces, por una prosperidad material, por una sanidad, quiero decirle que usted necesita la verdadera prosperidad, y es tener un encuentro personal con Jesucristo. Él le cambia de raíz, Él cambia su corazón, Él a través de su sangre, la que derramó allí en la cruz para limpiar todos sus pecados, quiere darle un corazón nuevo, quiere transformarle, de tal manera que usted pueda decir a partir de ahora que es una nueva criatura, que tiene un corazón cambiado y limpio, que es parte de la familia de Dios. Estos sí que son privilegios maravillosos que nos hace decir verdaderamente somos personas prósperas. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.com
Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.